Hola, soy Raúl Vázquez, soy el director y coordinador técnico de Selfconta y bueno, voy a presentar lo que serían las funciones de uso y funciones principales del software Selfconta. Iniciamos sesión desde selfconta.es y lo que podemos observar sería de entrada la interfaz principal del software, ¿vale? Es un apartado de bienvenida donde tendríamos a mano izquierda el menú, que es desplegable, podemos esconderlo. Esto veremos más adelante que nos va a permitir ganar espacio dependiendo del tipo de pantalla con la que estemos trabajando, ¿vale? Y en la parte central, hasta toda la derecha, vamos a tener lo que es la sección de trabajo, donde vamos a estar trabajando, ¿vale? En la home, lo que vamos a encontrar directamente, aparte de darnos evidentemente esa bienvenida, serían unos cuadros principales que son ciertos resúmenes de un poco la documentación que tenemos en el interior. Esto que os presento es una demo. La demo yo ya la tengo rellena con distintas facturas para que podamos ver un software completo. La primera vez que utilicéis el software estará totalmente vacío, ¿vale? A medida que vayáis trabajando con él, se irán llenando pues, con sus números, sus estadísticas y sus resúmenes. El primer resumen que teníamos tendría el resumen de las ventas, que serían pues, todas las facturas que hemos ido añadiendo a la aplicación, ¿vale? Aquí, dependiendo de, a mano derecha, el año en el que estemos trabajando, el trimestre o el mes, nos va a filtrar un resumen que sería una suma de todas las facturas que hemos realizado. Si tenemos alguna de estas facturas pendientes de cobro, en el segundo cuadro nos saldría un resumen de todas esas facturas que tenemos pendientes de cobro en la fecha que tenemos asignada. Lo mismo sería para las facturas que hayamos creado como facturas de gasto y los pagos de esos gastos que tenemos pendientes a nuestros proveedores. Tendríamos aquí todos esos resúmenes. De esta forma, en la home, directamente, nada más entrar, podemos ver un resumen bastante básico, pero yo creo que no menos importante, de cómo va nuestro negocio. Bueno, el siguiente apartado que tenemos abajo es una función que yo creo que es bastante interesante, que sería la función de objetivos. Es una función bastante particular que lo primero que tendríamos que hacer es pasar a la configuración de esta opción y desde aquí rellenar cuáles serían nuestros objetivos, tanto de venta como de gastos, pues a lo largo de un año en concreto, ¿no? Yo aquí he rellenado unos objetivos también un poco al azar para que podamos ver el funcionamiento y bueno, ¿qué cosas tendría yo aquí a plantearme para añadir, para hacer mis números? Pues evidentemente en gastos, ¿cuáles son los gastos fijos que tengo en mi empresa? Si tengo un local, si tengo que pagar luz, si tengo que pagar móviles, yo tendré más o menos que cuadrar unos gastos previstos y a esos gastos, pues por ejemplo, compra de maquinaria, sueldos, etcétera, todos los que sean los gastos comunes de mi empresa y los que creo que voy a tener. En ventas, pues igual, me puedo marcar, teniendo en cuenta los gastos que voy a tener y los beneficios que quiero tener, qué ventas más o menos necesito hacer cada mes. Tengo que hacerlo mes a mes porque evidentemente dependiendo del negocio habrá negocios que puedan tener temporalidad. Hay negocios que funcionan mejor en sus ventas en Navidad, por ejemplo, o en verano que el resto del año y al revés. O hay negocios que son muy iguales en el tiempo y prácticamente todos los meses funcionan igual. Va reinando según las necesidades de objetivos que tengas cada mes. Una vez que tengas esos objetivos generados, pulsamos en guardar, volvemos, pulsando por ejemplo el logo, volvemos directamente a la sección de bienvenida de la home de entrada y aquí entonces, dependiendo de las facturas y gastos que tenemos añadidos, vamos a poder ver un resumen de las ventas con porcentajes de cómo van en el mes actual, el trimestre y el año y lo mismo de gastos. Si pasamos por encima, veremos que también tenemos información sobre los importes conseguidos en el mes, en el trimestre o en el año. ¿Vale? Aquí tendríamos la suma total en el año 2018 de nuestros objetivos. Si queremos ver, por ejemplo, un resumen de un mes en concreto, para que no sea el mes actual, también podemos cambiarlo de aquí. Si tuviésemos otros años activos, también podríamos ver de aquí cómo nos fue y cómo fue ese resumen, ¿vale? Vuelvo a repetir que es importante que, evidentemente, cuando entréis por primera vez en la home, estos círculos van a estar a cero e incluso si lo configuráis,
no van a dar ningún tipo de resultado porque evidentemente antes tendréis que empezar a generar facturas de ingresos y gastos para que estos círculos tengan datos en su base de datos para poder dar resultados. Otro aspecto bastante importante dentro de la Home sería el apartado de soporte. SelfContact cuenta con un chat de soporte 24 horas, 365 días al año. Es un soporte desde el que podemos tanto enviar incidencias que encontremos en el programa. Estas incidencias desde el chat de soporte es enviado al equipo técnico de SelfContact para intentar solucionarlo. Se hacen comprobaciones y se intenta solucionar por lo más rápido posible. Aparte, podemos utilizar este chat de soporte también pues si tenemos dudas sobre esto mismo que yo estoy explicando, cómo se genera una factura, cómo se configuran los objetivos, podemos directamente ponernos en contacto. Ya digo, cualquier día del año, a cualquier hora, podemos ponernos en contacto con un asesor y directamente realizar nuestras consultas. Y ellos pues van a estar encantados siempre de intentar resolverlo lo mejor posible, incluso si necesitan realizar una conexión en remoto y vosotros les dais vuestra conformidad, van a conectarse en remoto para poder ver vuestro perfil y ver exactamente cómo se soluciona esa incidencia o daros esa explicación directamente de vuestro perfil, ¿vale? Por último, tendríamos también aquí arriba justo el apartado de notificaciones que veremos más adelante. Un menú de ajustes, serían los ajustes básicos del sistema, nuestro logo, que tendríamos que tener configurado previamente, y un cierre de sesión. Hasta aquí la presentación de la Home y vamos a pasar a hacer una presentación un poco ya de lo que son las funciones internas del software. Bueno, vamos a ver cómo se crearía un documento de venta, en este caso, cómo se crearía una factura. Nos vamos, como dije antes, al menú principal. Dentro del apartado Ventas tendríamos en el menú la sección Crear factura. Pulsamos sobre Crear factura y llegamos a este nuevo apartado. Aquí en un principio veremos que hay como demasiadas casillas a rellenar, pero bueno, para hacer una factura son totalmente necesarias. Lo primero sería tener en cuenta los datos de nuestro cliente, ¿vale? Tenemos una opción que vamos a ver luego más adelante de contactos, donde podemos crear un listado de contactos previamente si queremos. Pero SelfContact, para no hacernos andar entre secciones, tiene aquí fácilmente, si no tenemos creado ninguno, una opción que pulsando aquí, como veis, tenemos una ventana donde directamente podemos crear rápidamente un contacto y asignarlo a esta factura. Ese contacto, una vez guardado, va a quedar generado dentro de la base de datos de nuestro perfil y la sección contactos, ¿vale? Como esto es una opción demo, como expliqué, podemos buscar entre todos los clientes que yo ya tengo generados en esa base de contactos. Por ejemplo, vamos a utilizar Digital Eléctrica, ¿vale?, que es una empresa ficticia. Como vemos, automáticamente se nos van a cargar todos esos datos que tenemos guardados en nuestra base de datos, desde su documento de identificación fiscal, que es muy importante que sea el correcto, porque si no SelfContact no nos va a permitir generar ese contacto, ¿vale? Tenemos un sistema de validación de documentos de identificación para evitar problemas. Tenemos que indicar la fecha de nuestra factura, por defecto será la de hoy, pero podemos cambiarla. Podemos generar series, quizás tenemos un punto de venta online y un punto de venta físico, o una diferenciación importante entre productos o servicios que vendemos y queremos diferenciarlos con distintas series. Las series de factura, si no las tenemos creadas, igual, desde este apartado podemos crearlas rápidamente, ¿vale? Las creamos y las asignamos. Yo tengo aquí algunas creadas, vamos a crear una que yo la he denominado como web. Y un número de factura. Por defecto, la factura va a tener este formato, el formato número 1, pero podemos crear un formato un poco distinto. SelfContact luego automáticamente, a medida que vayamos generando facturas, va a ir numerándolas automáticamente de manera correlativa, ¿vale? El código postal de nuestro cliente también es obligatorio y en este caso también se añade automáticamente. El siguiente apartado dentro de la creación de facturas sería la de añadir conceptos, ¿vale? En este caso de productos o servicios. Igualmente desde aquí podemos generar un producto con un tipo por defecto
y podemos añadirle un precio, ¿vale? Si no, voy a rellenar aquí cualquier cosa, porque si no se el conta, evidentemente, me está aquí indicando que, bueno, pues que sin ese dato, al ser obligatorio, no puede continuar. Ya he añadido un par de datos, ¿vale? Aquí podemos añadir un precio al producto, ¿vale? Y un porcentaje de IVA por defecto y si quiero una descripción, ¿vale? Pulsaríamos en crear, se guardaría en base de datos y podríamos utilizarlo, ¿vale? Yo en este caso, como os indicaba, ya tengo igualmente añadido algunos conceptos. Aquí tengo un concepto generado por defecto y puedo añadir otros, ¿vale? Pulso sobre aquí y aquí veréis que tengo todos los productos que yo he generado con antelación dentro del apartado productos. Utilizo este, por ejemplo, ¿vale? Y veréis cómo el precio de unidad que ya viene marcado, que ya viene guardado, directamente el porcentaje de IVA se calcula automáticamente y me va dando un resumen, ¿vale?, del total de esta factura. Podemos añadir todos los conceptos que sean necesarios y crear los productos que queramos, ¿vale? A partir de aquí, una vez que tengamos todos los conceptos creados, deberíamos de elegir una forma de pago, una distribución de nuestro cobro. La forma de pago aquí hay distintas. ¿Cómo queremos que nuestro cliente nos pague? Por transferencia bancaria, tarjeta de crédito, recibo domiciliado, PayPal, el que queramos. Si elegimos transferencia bancaria, deberíamos de tener también generada por defecto ya una cuenta bancaria propia donde queremos evidentemente cobrar esa factura. Yo aquí tengo algunas, le he dado como nombre pues a cada cuenta el nombre de la entidad de dicha cuenta. En este caso, por ejemplo, elegimos esta del Sabadell. Si tengo que crear alguna cuenta nueva, también puedo crearla directamente desde este botón y rellenar los campos que se me solicitan directamente desde aquí y pulsar en crear, ¿vale? Si creo nuevas cuentas, en un futuro, al desplegar esta opción, evidentemente saldrá esa nueva cuenta como opción. Si elijo Sabadell, por defecto el cobro estaría pendiente, a no ser que sea una factura que ya me habían pagado, podría cambiarlo aquí directamente a cobrado o abonado si es una factura que yo voy a devolver. Por defecto también me va a dar una fecha de vencimiento, que es la de hoy, pero evidentemente esa fecha de vencimiento de factura también puedo cambiarla, ¿vale? Y el importe, que sería el total. Puedo añadir distintos vencimientos, quizá una factura no quiero cobrarla de una vez y le doy a mi cliente la opción de pagármela en 2 veces. Añadimos un vencimiento, que podría ser en este mismo de cuenta, en otro o con otra forma de pago, ¿vale? Lo pasamos a pendiente y si yo directamente este segundo vencimiento quiero que sea de 250 euros, al añadirlo aquí y pulsar fuera, perdón, al revés, al añadir arriba y pulsar fuera, se me autocalcula el total de ese segundo movimiento, ¿vale? Puedo añadir igualmente los movimientos y vencimientos que queramos. Tenemos un apartado que ya es optativo, que sería el apartado de otros datos que pueden ser útiles. Podemos darle un título a esta factura, añadir unas etiquetas que nos van a ayudar luego si tenemos que hacer búsquedas sobre esta factura y unas anotaciones, ¿vale?, de cualquier tipo. Con esto diríamos que si guardamos ya tenemos nuestra factura, ¿vale? Esa factura pasaría a un listado que veremos más adelante donde se listarían todas las facturas que estamos creando en nuestro negocio. Sí que hay un apartado bastante importante a tener en cuenta. Este apartado nos permite realizar una programación sobre esa factura y hacerla recurrente. Si pulsamos sobre las recurrencias, de esta manera estaría activa la recurrencia, podemos generar facturas automáticas, podemos hacer que SelConta genere esta misma factura de manera automática con la frecuencia, la duración que queramos, ¿vale? Y podemos solicitar que el envío de esa factura se realice manualmente, es decir, yo la voy a enviar a mi cliente cuando yo quiera, o podemos hacer que ese envío se genere de manera automática, ¿vale? Si yo a mi contacto le he añadido ya un correo de email, automáticamente esta factura, digamos, que se va a generar automáticamente con la frecuencia que yo le diga, pues por ejemplo, cada mes se va a generar la factura de forma correlativa y automáticamente se va a enviar a mi cliente, ¿vale? El cuerpo de email que se envía al cliente también es ajustable y lo veremos luego desde los apartados de configuración que veremos al final, ¿vale? Podemos solicitar también que SelConta nos recuerde, en este caso a nosotros, a nuestra cuenta de email de usuario,
¿Con cuántos días de antelación quiero que Selfconta me avise de que esta factura va a ser generada? Entiendo que si hacemos un uso importante de esta función, de la función de recurrencia, es posible que empiecen a generarse facturas automáticamente y en algún momento dado un servicio que ya no estamos ofreciendo a un cliente se le genere la factura automática y se le envíe. Selfconta tiene esta opción. Tú puedes solicitar que se te recuerde por email, oye, que en este plazo de tiempo, 5 días antes, te diga, oye, que en 5 días tal factura se va a generar. Entonces, te está dando un plazo de tiempo para poder entrar al sistema y anularla o cambiarla o modificarla si lo ves necesario, ¿vale? De esta forma es algo opcional. En este caso vamos a quitar la recurrencia porque entraremos luego un poco a verla con un poquito más de detenimiento. Quitamos la recurrencia y guardamos la factura. Una vez que tenemos guardada esta factura, vemos que aparece la primera en este nuevo apartado, que es el apartado de listado, que pasaré a mostrar con un poco más de detalle más adelante, ¿vale? Pero bueno, principalmente aquí tendríamos todo lo que sería el listado de facturas que vamos generando, ¿vale? Igual que hemos generado una factura, podríamos generar un presupuesto. Desde el menú pulsamos en crear presupuesto y tendremos aquí otro tipo de documento de venta. Este normalmente suele ir antes que el de creación de factura, serían los presupuestos que nuestros clientes nos van solicitando. La funcionalidad es totalmente la misma, tenemos que rellenar los datos de nuestro cliente, ¿vale? Al que vamos a realizar dicha factura, ¿vale? Dicho presupuesto, perdón. Tendríamos también que añadir los conceptos de ese presupuesto con su precio, ¿no? Su precio de unidad, el precio de servicio, etcétera. Podemos añadir los conceptos. Y también un poco la distribución del pago, cómo queremos cobrarlo y los datos de utilidad. Hay un punto destacable en diferenciación con la creación de la factura. Y es que, mientras que para crear una factura es obligatorio tener un DNI y un CIF, porque evidentemente si no esa factura no tendría validez, en los presupuestos tenemos la opción de marcar esta pestaña, la pestaña de no tengo datos de este cliente. Es bastante común, dependiendo de a qué se dedique nuestro negocio, que tengamos contactos de posibles futuros clientes que nos solicitan presupuestos y bueno, pues quizás nos solicitan el presupuesto online y no necesito tener los datos de ese contacto o me va a impedir una contestación rápida. Los presupuestos normalmente cuanto más rápido se entregan a veces mejor y no voy a andar pidiéndole información personal. Por lo tanto, pulsando en no tengo datos, simplemente Selfconta me va a pedir un nombre, ¿vale?, que puedo añadir directamente, un nombre personal, un nombre de empresa, algo que nos ayude, una fecha para ese presupuesto, relleno mis campos y guardo. Y de esa manera tenemos un presupuesto rápido, digamos, sin datos de cliente. Si ese presupuesto es aceptado, pues evidentemente en el momento de yo realizar un contrato, hacer una facturación, pues ya en ese caso le pido sus datos, ¿vale? Otro apartado prácticamente que funciona igual sería el de la creación de albaranes, ¿vale? Dependiendo también del negocio, es posible que nosotros a nuestro cliente le vayamos realizando una entrega de mercancía, añadimos una fecha, una serie, un número, todo igual, añadimos los conceptos de esa mercancía y cómo queremos cobrar en un futuro ese albarán, ¿vale? Otro apartado que tendríamos que explicar, porque se va a utilizar en prácticamente toda la interfaz de la web, sería este submenú que aparecen aquí. Cada vez que una sección o cualquier apartado de la web tiene opciones secundarias, distintas acciones que podemos emplear, nos van a aparecer esas opciones aquí, ¿vale? De esta manera, en el apartado de creación de facturas, presupuestos y albaranes, tendríamos principalmente la de poder enviar estos documentos a nuestros clientes directamente desde aquí. Si hemos guardado su correo electrónico, vamos a poder hacer un envío automático, ¿vale? También podemos descargar esta factura en formato PDF. De esa forma podemos imprimir esta factura o entregarla a través de otro método que no sea Selfconta, un gestor de correo personal. Podemos clonar este documento. Quizás queremos crear un nuevo documento a partir de un antiguo, porque prácticamente las características de esa factura, ese presupuesto, ese albarán, son prácticamente las mismas. Es una forma de permitirnos Selfconta con esta función trabajar de una forma más rápida si trabajamos partiendo de una anterior que es prácticamente igual. Luego tendríamos también la opción de
crear a partir de una factura, un presupuesto o un albarán, un nuevo documento, ¿vale? Podemos convertir una factura en presupuesto, un presupuesto en factura o un albarán en factura. Esto es bastante útil también, ¿vale? Si pulsamos aquí, veremos que tenemos distintas opciones de conversión, ¿vale? Y hasta aquí, pues, la sección de ventas, ¿vale? Creo que hemos visto todo lo que serían las secciones principales de creación de documentos y ahora veremos cómo se generan los gastos, ¿vale? Y luego, un poco más adelante, veríamos los listados. Los listados de documentos son comunes prácticamente en funciones tanto para ventas como para gastos. Vamos a ver la siguiente sección, no menos importante, que es la sección de los gastos, ¿vale? Bueno, nos vamos al menú principal de gastos, ¿vale? Veríamos que aquí tenemos un listado de todos los gastos que hemos añadido, veremos más adelante, y tenemos aquí de nuevo la opción de creación de gastos. Vamos a verlo bastante rápido porque prácticamente se va a crear igual que una factura, un presupuesto y un albarán. Tenemos que añadir aquí los datos de nuestro contacto, podemos generarlos desde aquí automáticamente o más rápidamente, mejor dicho, o si ya tenemos una base de datos de nuestros proveedores, podemos utilizar un proveedor desde aquí mismo, ¿vale? Y se nos cargan sus datos, ¿vale? Como veréis, siempre hay veces que se carga como un concepto por defecto. Este concepto que se carga por defecto automáticamente es más bien porque yo ese proveedor o ese cliente tengo marcado que se recuerde qué productos son los que normalmente vendo o compro a ese proveedor. De esa manera, si le he indicado esto, que lo veremos más adelante, esos conceptos se me generan por defecto automáticamente para ese contacto, ¿vale? Evidentemente podemos modificarlo o añadir nuevos, ¿vale? Desde aquí la distribución del pago, como yo pago esta factura a mi proveedor, podemos añadir los necesarios, otros datos que nos sean de utilidad y igualmente, igual que vimos en la sección de ventas, aquí tendríamos también la posibilidad de hacer ese gasto recurrente, ¿vale? De esta forma esa factura se nos va a generar automáticamente con la frecuencia, la duración que queramos y se nos va a recordar también su generación, si así lo deseamos, con el tiempo en días de antelación que queramos. Aquí simplemente hay una diferencia con respecto a la recurrencia en facturas de venta, y es que no tiene el envío automático, porque evidentemente es una factura de gasto que va dirigida a mí mismo, ¿vale? Vamos a pasar a explicar, ¿vale?, dentro de gastos, este apartado de recurrencia, que es común, ¿vale?, con el apartado de recurrencia de facturas. Si nos vamos a venta, veremos que aquí lo tenemos también, las facturas de venta, también tenemos el apartado de recurrencia, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que vamos a tener son aquellas facturas que tienen una programación creada. De esta manera, si yo al crear un gasto lo hago recurrente y guardo, esa recurrencia, ¿vale?, esa programación la voy a tener aquí. Como veréis, la tabla en este caso me va a indicar con qué frecuencia está programada esa factura, cuándo se va a generar la siguiente, hasta cuándo, qué duración tendría, y puedo tener un estado, ¿vale? Yo puedo borrarlo, si no lo voy a utilizar más, pero quizás en vez de borrarlo, quiero pausarlo, ¿vale? Quizás hay durante 3 meses de verano, que ese servicio no lo presto y lo pauso, y luego simplemente con activarlo las facturas vuelven a generarse automáticamente. También podemos directamente finalizarlo, que sería distinto a borrarlo, ¿vale? Borrarlo lo eliminamos de nuestra base de datos. Y también tenemos aquí el recordatorio, ¿vale? Por lo tanto, desde este apartado de recurrencia, lo tenemos tanto en gasto como en venta, podemos tener un control un poco mayor sobre estas programaciones. Si pulsamos, hacemos doble clic, ¿vale?, veremos que no es posible realizar cambios sobre esta programación. Tendríamos que irnos directamente a nuestro listado de gastos, ¿vale? Aquí vemos que se marcan las que son recurrentes y desde aquí sí podríamos modificar la recurrencia, ¿vale? El siguiente apartado dentro de gastos, que es bastante importante y bastante útil, sería el de la creación de amortizaciones. Nos vamos al menú principal y pulsamos en creación de amortizaciones. Aquí en creación de amortizaciones, ¿vale?, podríamos generar un inmovilizado, un producto,
una maquinaria, cualquier tipo de bien que hemos comprado para nuestra empresa y evidentemente pues queremos realizar una amortización o queremos hacer un cálculo de esas amortizaciones cara a una contabilidad posterior, ¿no? Una presentación de impuestos, ¿vale? Es bastante importante dejar claro que estas amortizaciones self-conta las crea automáticamente. ¿Cómo? Si yo aquí directamente, ¿vale?, elijo crear una factura, voy a poner una factura directamente de gasto, y en el tipo de gasto elijo como gasto, aquí lo tengo, el gasto inmovilizado, ¿vale?, y le añado el precio de este gasto, por ejemplo, 1.500 euros, y como descripción, pues, un ordenador, IVA 21, retención 0, ¿vale? Esto yo lo guardo. Veremos que directamente en el listado de amortizaciones, que lo tenemos aquí, puedo ver una amortización anterior de un pequeño ordenador de 158 euros, pero aquí tengo la amortización no calculada que yo acabo de añadir, ¿vale? Si nos vamos a la edición de esa amortización, ¿vale?, veremos que tenemos el inmovilizado y únicamente tendríamos que definir qué tipo de inmovilizado es. En este caso sería, pues bueno, una maquinaria o un útil y herramienta, vamos a poner maquinaria, y self-conta por defecto va a elegir el tipo de porcentaje con el que vamos a amortizar esta cantidad. Las amortizaciones en self-conta son diferentes si detecta que en tu perfil eres autónomo o eres sociedad, ¿vale?, porque los cálculos son distintos si eres autónomo que sociedad. Esto directamente self-conta lo controla simplemente por tu CIF o tu DNI, ¿vale? Eso un poco por vuestra tranquilidad. Si pulsamos en calcular, vamos a ver cómo self-conta nos realiza cómodamente un cuadro completo de nuestras amortizaciones, ¿vale? Cómo quedaría amortizado, y este producto tendríamos la posibilidad de amortizarlo finalmente, en este caso, el 7 de enero de 2027, ¿vale? Cada uno de estos cuadros de amortizaciones pertenece en este caso a un trimestre. Podemos editarlo. Si queremos realizar cambios sobre esta amortización, podríamos cambiarlo también, ¿vale?, para adaptarlo. Desde aquí guardamos la amortización, ¿vale?, y pasamos al listado y vemos cómo esa amortización ya ha sido calculada. Si queremos saber o tener un poco más de información sobre esta amortización, oye, esta amortización, ¿cuándo la facturé? ¿Dónde está la factura de esta amortización? Este pequeño icono nos va a permitir, pulsando sobre él, dirigirnos directamente a la factura de esa amortización, ¿vale? De esa forma es bastante cómodo ver cuando se generó esa factura y dónde la tengo, ¿vale? Hasta aquí terminaríamos de ver todo lo que sería la creación de documentos, tanto de gastos como anteriormente hemos visto los de ventas. Ahora en adelante vamos a ver lo que sería las distintas funciones que podemos y acciones que podemos crear desde los listados de estos documentos. Aquí en el menú principal, para acceder a los listados podemos irnos directamente al apartado de ventas o al apartado de gastos, ¿vale? Si pulsamos en ventas, por ejemplo, directamente, en vez de pasar a la creación de factura, vamos a ir directamente a lo que sería la visión de todos nuestros listados ordenados, ¿vale?, en el tiempo. Lo mismo vamos a tener desde ventas, vamos a tener, ¿vale?, este sería el submenú de listado, vamos a tener un listado de aquellas facturas que tienen alguna programación recurrente, ya lo vimos antes, vamos a poder ver un listado de los distintos presupuestos entregados y vamos a poder ver un listado también de los distintos albaranes, ¿vale? Si nos vamos al de factura, vamos a tener aquí una tabla que, como os expliqué, si reducimos el menú, ¿vale?, podemos aprovechar mucho más el ancho de pantalla. En este caso no tengo mucha molestia, voy a dejarlo abierto, pero aquí podríamos ver el listado principal, ¿vale? Cualquier factura que está en la lista, ¿vale?, aparte de una información como la fecha, la serie, el número, nombre del cliente y demás, tiene una serie de estados, ¿vale? Estos estados, por defecto, estarían como estado por entregar.
Si esta factura es enviada, ¿vale?, a nuestro cliente desde SelfConta, este estado automáticamente va a cambiar a entregado, ¿vale? De esta forma tendríamos indicado que esa factura fue entregada, ¿vale? Aparte tenemos la base imponible, el impuesto, la retención y, como veréis, al pasar por encima de cualquiera de ellos, a mano derecha nos sale una serie de opciones, ¿vale?, y de acciones que podemos realizar sobre esta factura en cuestión. Son acciones individuales, ¿vale? Por eso cada una tiene repetido estos iconos. Podemos modificar o editar esta factura, ¿vale? Podemos enviarla directamente a nuestro cliente. Podemos descargarla en PDF, podemos clonarla, también lo vimos antes, podemos realizar una clonación para crear una factura prácticamente igual. Podemos crear una programación recurrente a partir de esta factura o podemos borrarla y eliminarla, ¿vale? Aparte de todas estas opciones, justo aquí arriba, ¿vale?, tenemos opciones generales dentro de los listados. Por defecto nos aparece la posibilidad también desde aquí de crear una nueva factura. Lo tenemos en el menú, pero bueno, si tenemos el menú recogido, siempre vamos a tener aquí la posibilidad de creación, ¿vale? Y también tenemos la posibilidad de importar facturas, ¿vale?, que esto también lo veremos adelante, ¿vale?, la importación de facturas. Si yo pulso con este check sobre una o varias facturas, ¿vale?, veréis que se han ampliado las posibilidades de acciones sobre ellas, ¿vale? En este caso, estas acciones se generarían ya de manera común. Si envío, no se va a enviar una única factura, sino todas aquellas que tengo seleccionadas. Si descargo en PDF, se van a descargar todas y cada una de estas facturas seleccionadas. También puedo descargarlas, esta misma lista, en un formato de listado de tablas de Excel, ¿vale?, por si quiero luego trabajarla a mano o con Excel o llevarlo a otro programa. También podemos borrarlas todas, ¿vale?, o podemos exportar para contabilizar. Veremos que esta exportación nos va a dar una serie de datos mucho más profunda, ¿vale?, a nivel contable, que la que sería la descarga del listado en Excel. Mientras que el listado en Excel nos descarga simplemente lo que vemos aquí, la exportación a contabilizar nos va a exportar un Excel con muchísimos más datos, todos los datos que son necesarios para una importación a un software de contabilidad. SelfConta ofrece contabilidad, pero evidentemente es una contabilidad base, una contabilidad de negocio para llevar tu negocio adelante y tiene acciones contables. Pero si realmente queremos hacer una contabilidad completa para hacer una presentación de impuestos en Hacienda, ¿vale?, por nuestra cuenta o con otro software, necesitamos resolver unos datos y lo podemos rescatar desde aquí, ¿vale? Aparte de esto, otra acción que tenemos, vamos a quitar todo, tenemos una opción para destacar. Esta acción simplemente sirve para que visualmente yo pueda destacar aquellas facturas que he dejado para después, tengo algún trabajo pendiente o por algún motivo yo quiero destacar con respecto a las demás y que visualmente las vea con facilidad. Esta tabla de iconos nos va a dar una indicación simplemente también de qué facturas tienen o han sido generadas de manera recurrente. A través de la programación se han creado solas. Y esta nueva tabla también nos va a indicar qué facturas ya han sido enviadas a nuestro cliente, ¿vale? De esta manera, aquella que tenga este icono es que ya la envié a mi cliente y el resto pues no han sido enviadas todavía, ¿vale? Por último, tenemos también aquí opciones de filtrado. Quizás tenemos tantas facturas que queremos buscar una en concreto o queremos resumir las facturas de un trimestre, por ejemplo. Vamos a hacer esa acción como ejemplo. Yo puedo irme aquí a los trimestres, ¿vale?, seleccionar, por ejemplo, el segundo trimestre del año 2018 y automáticamente aquí me van a aparecer todas las facturas filtradas, ¿vale?, de ese año. Podemos decirle que las facturas que quiero dentro de este trimestre y de este año sean todas las generadas a sociedades, ¿vale?, que sean con CIF, o autónomos con un DNI, o a clientes intracomunitarios. Podemos filtrar por nombre de cliente, podemos filtrar por fecha, por un rango de fecha, total de la factura, podríamos resolver distintos filtros, ¿vale?
Desde este botón podemos limpiar los filtros y volvemos a trabajar sin ningún tipo de filtrado. Y desde aquí abrimos o cerramos los filtros, ¿vale? SelfContact, a medida que vas scrolleando, va a ir cargando en el tiempo todas las facturas. No necesita una paginación. Aquí no vamos a funcionar paginando. De la página 1 estás viendo, de 10 páginas, estás viendo 30 movimientos. Si tú vas scrolleando con el ratón, automáticamente se van cargando automáticamente más movimientos. Pero también es verdad que tenemos la posibilidad aquí de cambiar pues, por páginas. Nos va a indicar siempre cuántos movimientos tenemos del total y aquí podríamos pasar, digamos, a un grupo de movimientos distintos. Aunque no es tan necesario, hay quien prefiere trabajar así y está esta opción, ¿vale? Como bien os explicaba, tanto en presupuestos, las opciones son prácticamente las mismas, ¿vale? La única que puede cambiar algún tipo de función y sobre todo que en los presupuestos sí tenemos aquí un icono que podría estar representado, que sería una referencia. Si nosotros convertimos este presupuesto en una factura, nos va a aparecer este icono aquí como que ese presupuesto ya fue creado en factura, ¿vale? Vamos a verlo, por ejemplo, con los albaranes. Si nos vamos a albaranes, tenemos el mismo icono. En este caso, aquí sí está, ¿vale? Este albarán ya ha sido convertido a factura, ¿vale? Por lo tanto, me aparece este icono, que me da una referencia a la factura desde donde se convirtió este albarán, de donde se creó este albarán. Si pulsamos aquí, vamos directamente a la factura, ¿vale?, que se ha realizado a partir de este albarán, ¿vale? Si nos vamos a gastos, tenemos otro tipo de listados, que sería el listado principal de gastos, que es igual que el de ventas, pero en este caso sería el de los gastos. Tendremos el listado de los gastos recurrentes y, por último, el gasto de las amortizaciones. Como vimos antes, todos los gastos de inmovilizado se van generando automáticamente aquí, se van calculando. Aquí, una vez calculados o no, vamos a tener un listado de todos los gastos de inmovilizado que vamos creando dentro del software, ¿vale? Como bien os indico, es un apartado importante porque desde aquí se filtran datos, se buscan datos y se pueden realizar acciones que creo que son bastante importantes una vez que tenemos nuestros documentos de venta y de gastos, ¿vale? Hasta aquí todos los listados de cada uno de los tipos de documentos y ahora vamos a empezar a ver otro tipo de funciones que también son bastante importantes dentro del software. Bueno, en el siguiente apartado vamos a saltarnos la sección de tesorería, que quiero ver un poquito más en profundidad. Vamos a pasar directamente a explicar lo que sería la sección de contactos y productos, porque son apartados que van muy de la mano de lo que hemos visto antes, de las explicaciones que hemos dado antes sobre la creación de documentos de ventas y de gastos, van muy de la mano. Incluso hemos visto cómo se crean estos contactos, estos productos de forma rápida desde la misma creación de documentos y, por lo tanto, creo que vamos de la mano. Vamos a ver ahora un poquito en profundidad la sección de contacto y productos antes de pasar a tesorería. Nos vamos al menú principal y pulsamos sobre contacto, ¿vale? Directamente lo que se nos va a mostrar serían el listado, en este caso, de todos los contactos que como usuario tengo añadido a mi base de datos de SelfContact, ¿vale? Aquí podríamos ver el nombre de todos esos contactos, podríamos tener una vista en esta tabla de su documento de identificación, tendríamos también un correo electrónico si lo tiene. Este correo es el correo donde se dirigirán las facturas cuando utilizo el sistema de envío de SelfContact. Tenemos el teléfono también, si lo hemos añadido, y tenemos un apartado aquí, no menos importante, que sería si ese cliente lo tenemos marcado, o ese contacto, perdón, lo tenemos marcado como cliente, como proveedor o como administración pública. Puede estar marcado como cliente y proveedor o solo como cliente, por ejemplo, ¿vale? Si entramos aquí, bueno, para crear un nuevo contacto se haría desde este icono, crear cliente-proveedor, ¿vale? Pero yo voy a pasar directamente, para ver los datos internos, a la modificación de un contacto que ya está creado, ¿vale? Aquí podemos ver que tenemos que añadir un tipo de documento, nacional, intracomunitario u otro. La diferencia de intracomunitario u otro sería que los intracomunitarios son aquellos países que están dentro de la Unión Europea, mientras que los marcados como otros serían otro tipo de países que no pertenecen a la Unión Europea, ¿vale? Algo que es un error y que algunos usuarios terminan utilizando
como digo, por error, sería que cuando intentamos añadir un documento de identificación fiscal, nacional o fiscal dentro de SelfContact, del contacto, hay veces que SelfContact pues quizás te dice que ese documento no es válido. Os puedo asegurar que verdaderamente si SelfContact dice que no es válido, no es válido. Si os vais por internet a cualquier herramienta de comprobación, validación de documentos, veréis que verdaderamente no es válido. Lo lógico sería contactar con nuestro cliente o proveedor y decirle, oye, ¿estás seguro de que el documento que me has dado está correcto? Probablemente hay algún número o alguna letra que es errónea. Muchos clientes o muchos usuarios lo que hacen directamente sería utilizar la opción otro. ¿Por qué? Porque intracomunitario también tiene una validación, valida si el documento pertenece a ese país, pero otro no tiene validación. Evidentemente hay muchísimos países en el mundo entero y no tenemos la validación total de todos los países y del formato de documento de esos países. Entonces utilizan otro y así consiguen que SelfContact acepte esa numeración que no es válida. ¿Qué ocurre? Que al marcar como otro, luego las facturas que hagamos con ese cliente no vamos a tener la posibilidad de generar retenciones, por ejemplo, ¿vale? Y ahí es donde viene el problema. Por lo tanto, hay que elegir el documento, el que es realmente, si es nacional o intracomunitario, y asegurarnos de que el número de identificación está correcto. Aparte, un nombre y un código postal, ¿vale? Si marcamos el cliente o proveedor, la diferencia está en que al marcar que en este caso es cliente, cuando estamos creando una factura y abrimos para cargar el cliente, los clientes de nuestra base de datos, se nos van a cargar únicamente de todos nuestro listado aquellos que están marcados como cliente y cuando hacemos en gasto aquellos que están marcados con la opción de proveedor, ¿vale? Aparte tenemos la opción de añadir otros datos opcionales, ¿vale? Que sería la persona de contacto, ¿vale? Porque igual no es la misma que, que la empresa, si es una sociedad. La dirección de la empresa, el país al que pertenece, la provincia, la población, su teléfono. Y este es un apartado que antes también estuvimos viendo. SelfContact nos pregunta, ¿este contacto obtiene líneas de la última factura? Si le decimos que sí, cada vez que generemos una factura de venta o de gasto para ese cliente o proveedor, si le hemos dicho que sí aquí, digamos que con cada generación de nueva factura se nos va a cargar lo último que le facturamos, los últimos productos o conceptos o servicios para el que este cliente hicimos factura, ¿vale? Esa fórmula es una fórmula también para que si un proveedor siempre nos vende lo mismo, pues automáticamente me facilite en la creación de una factura el producto que normalmente el proveedor me ofrece, ¿vale? Aparte tenemos también aquí la opción de añadir un email, que aquí lo deja bastante claro, para el envío de facturas. Cuando yo envío una factura a mi contacto, se envía a este email de aquí. Mientras que aquí tengo un email secundario, simplemente es un email a nivel de informativo, quizás es el contacto de la persona principal, que no tiene por qué ser el mismo al que envío las facturas, ¿vale? Y luego estos son datos que nuestros contactos nos tendrán que dar y es si pertenecen al régimen de inversión de sujeto pasivo, ¿vale? También podemos marcar o desmarcar si es un proveedor o un cliente con recargo de equivalencia o si funciona como revendedor, ¿vale? Todo esto va a afectar evidentemente en los recargos, los IRPF y los IVAs que luego podemos mostrar para estos tipos de contactos cuando les realizamos facturas, ¿vale? La otra opción que tenemos, que es bastante más sencilla, una vez que tenemos creado o modificado este usuario, podemos guardarlo, ¿vale? La otra opción que tenemos, ¿vale?, sería la de importar contactos. Quizás ya tenemos generado un listado de contactos en un software distinto y tenemos la posibilidad desde ese software de sacar un Excel de contactos. Bien, pues desde aquí, desde este apartado, podríamos seleccionar un archivo en nuestro sistema, enviarlo y importar todos nuestros contactos a SelfContact directamente. Luego sí que es verdad que hay algunos datos que no se van a rellenar, quizás porque SelfContact no los necesita, o quizás esos contactos tienes que marcarlos
pues si son clientes y proveedores y si tienen recargos de equivalencia, ¿vale? Pero bueno, los datos principales te los va a aceptar y creo que si tienes muchos contactos que añadir es una ayuda importante la de importación de factura. Por último, tenemos una opción de filtrado, como en todos los listados del software, pero en este caso, pues evidentemente los filtros son reducidos porque hay menos datos por los que filtrar, ¿vale? Y también un paso de página. La diferencia de administración pública, marcar un contacto, cuando yo creo un contacto, tengo la posibilidad de marcarlo como administración pública. Si yo lo marco como administración pública, me permite tener distintos nombres de administración, ¿vale?, para un mismo documento de identificación fiscal. Esto pasa mucho, por ejemplo, con las escuelas e incluso con ayuntamientos. Las escuelas, sobre todo, utilizan como nombre de documentación fiscal, utilizan su CIF de escuela, pero independientemente de si esa escuela, por ejemplo, está en Madrid o tiene otra escuela en Barcelona, otra en Cádiz o en distintos municipios, aunque el número de identificación sea el mismo, el nombre cambia. Por lo tanto, podemos pulsar que es administración pública y eso nos permite, con un mismo documento de identificación, añadir distintas sedes, distintos nombres de administración, ¿vale? Desde aquí además podríamos añadir, ¿ves?, nuevos datos fiscales también, ¿vale?, nuevas direcciones y tal, ¿vale? Pulsaríamos en guardar y se nos guardaría en contactos, ¿vale? Vamos a ver ahora la opción de productos. La opción de productos es bastante más sencilla que la de contactos, ¿vale? Podríamos generar desde aquí un nuevo producto y aquí tendríamos el listado de productos que hemos generado anteriormente, ¿vale? Si pulsamos sobre la creación de un producto, lo que directamente nos va a pedir es, pues, por ejemplo, mira, un nombre para nuestro producto, qué tipo de ingreso es, si es una prestación de un servicio o es una venta de mercadería. En este caso, un aire acondicionado sería una venta de mercadería. Podemos darle un precio, ¿vale?, por ejemplo, 560, y el tipo de impuesto al que tenemos que añadirle a este bien, ¿no?, a esta venta de mercadería, en este caso el 21%, y si queremos, pues la descripción de nuestro producto, ¿vale? Podemos marcar este producto como favorito y será el producto que aparezca en primer lugar cuando generamos documentos, ¿vale? Una vez que lo guardamos, tenemos aquí nuestro producto guardado en la base de datos. Estos productos, a la hora de generar facturas, cuando añadimos conceptos, nos saldrán todo este listado de productos como opción de venta, ¿vale? En gastos, los tipos de productos ya vienen definidos. Solo podemos crear productos para venta. Vienen definidos porque utilizan unos tipos, ¿vale?, que ya vienen establecidos por el régimen de Hacienda, que son necesarios, pues, para utilizar esos mismos para temas contables, ¿vale? Y bueno, nada más. Hasta aquí tendríamos lo que serían las opciones de contactos y productos. Como veréis, son bastante sencillas y bueno, vamos a seguir profundizando en el resto de opciones y funciones que tiene el software. Bueno, vamos a continuar con el apartado, como dije antes, de tesorería. Es un apartado que nos va a ayudar bastante a tener un control de esa contabilidad básica que nos ofrece SelfConta, desde el menú principal, pulsando sobre tesorería, accedemos a este apartado, ¿vale? Vamos a ver. La tesorería no va a ser más que un resumen de todas aquellas facturas y del estado de las mismas. Aunque podemos modificar estos estados desde los propios listados de documentos de ventas y de gastos, desde tesorería vamos a tener todo junto, ¿vale? Vamos a tener todo resumido en una misma sección. Para empezar tesorería, nada más entrar, vamos a poder ver una pequeña ayuda de esos cobros vencidos y pendientes, un resumen bastante importante, ¿vale? Aquí directamente podríamos ver en esta primera pestaña aquellos cobros que ya han vencido, ¿vale? De todas las facturas que hemos ido generando, hay muchas que siguen estando en estado pendiente, pero además en la fecha de vencimiento de esa factura ya ha pasado, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues nuestro cliente se ha demorado en pagarnos y ha provocado un cobro vencido. Aquí vamos a tener el resumen de todas las facturas que tenemos, da igual del año, de todas las facturas que tenemos en estado vencido, ¿vale? Y la suma de ellas. Si pulsamos en ir, se nos van a filtrar en esta tabla de abajo todas esas facturas y solo pasará a mostrarnos todos esos cobros. Los cobros pendientes
es más o menos un poco lo mismo. Lo que pasa que no solo tiene en cuenta las vencidas, sino todas aquellas en estado pendiente. Quizás hay algunas de ellas que están pendientes, siguen en su estado, siguen, digamos, en un estado pendiente, pero dentro de un margen de fecha que nosotros, bueno, pues hemos dado el visto bueno para su pago. Al seguir pendientes, este filtro va a sumar todo lo vencido más lo pendiente. Y en los pagos, pues igual, pero en esta cuestión, pues este apartado sería la parte de gastos, ¿vale? Tendríamos los pagos que son vencidos y los pagos que son pendientes, y las distintas formas de filtrado. Aparte de filtrar directamente por estas 4 casillas, tenemos también la opción de utilizar un sistema de filtrado por año, por trimestre, por tipo, por el estado, ¿vale? Distintos filtros que podemos utilizar también para filtrar nuestro listado. Vamos al listado. En el listado, ¿qué opciones vamos a tener? Pues vamos a tener directamente un primer icono que es una referencia a la factura, ¿vale? Como en otros listados, si pulsamos en este icono, vamos a poder comprobar que SelfConta nos lleva directamente a la modificación de esa factura para que podamos ver un poco la descripción y todos los datos internos que tiene esa factura, ¿no? Para que podamos comprobar de qué factura exactamente estamos hablando, si con estos datos no nos es suficiente. Tenemos este icono que es bastante útil y nos va a permitir cambiar el estado de cobro a pagado o cobrado, en este caso. De esa forma no tengo que entrar dentro del documento, irme al apartado de distribución del cobro y cambiar su estado a cobrado o pagado. Simplemente haciendo clic, esta factura, ¿vale?, va a pasar directamente a el estado de cobrado. Aquí aparece vencido y ahora aparece como pagado, ¿vale? Otros datos que nos ofrece sería el tipo, si es un pago o es un cobro en este caso, el nombre del cliente, en este caso la distribuidora internacional, Digital Eléctrica y tal, el número de su factura, la fecha de la factura, la fecha de vencimiento y, como indicaba antes, el estado que tiene ahora mismo. Podemos ver si ha sido pagada, si ha sido cobrada, si ha vencido en fecha y sigue estando pendiente, y también a veces puede indicarnos cuando falta poco tiempo para su vencimiento, nos puede indicar cuántos días incluso queda para su vencimiento. El importe total de ese movimiento, ¿vale? Porque puede ser que sea un vencimiento, podemos tener una factura a cobrar en 2 vencimientos distintos, pues evidentemente vamos a tener 2 líneas, no una factura, sino 2 líneas. Cada una de ellas tendrá un vencimiento y aquí el total. En este caso, esta factura sería de 640, pero lo que queda pendiente dentro de esa factura es el vencimiento de 390, ¿vale? Si scrolleamos hacia abajo, veremos cómo la tabla puede seguir creciendo con todos los movimientos y facturas que tengamos, ¿vale? Aquí tenemos el total y la posibilidad de pasar de página. Bueno, y hasta aquí lo que sería la presentación de esta sección de tesorería, que, como indicaba, nos va a permitir agilizar un poco el cambio, sobre todo de los distintos estados de nuestras facturas. Es algo bastante importante. Si nos acostumbramos a tener los estados al día, si una factura ha sido pagada o cobrada, cambiar su estado, si una factura está pendiente, si una factura ha sido abonada, todo esto va a permitir que tanto en la home, nuestras estadísticas de objetivos, nuestras estadísticas iniciales de cómo va nuestro negocio, sean verdaderamente reales, pero para eso es importante que nos acostumbremos a cambiar el estado de movimiento, de esos movimientos. También es importante tener en cuenta que ahora vamos a ver la nueva sección de informes, y estos informes, si no tenemos los estados al día, van a ser totalmente incorrectos. Vamos a ver ahora el estado de informes. Pulsamos sobre informes y bueno, se nos carga esta nueva sección. Va a ser bastante reducida esta sección. Directamente aquí vamos a poder comprobar en un primer apartado, pues bueno, el estado gráficamente, el estado de tanto los ingresos que hemos obtenido mes a mes, como de gastos, como la diferencia entre ellos, ¿vale? De esta forma tenemos un informe gráfico de diferencia, gasto, ingreso, ¿vale?
Podemos filtrar desde aquí, tanto por año como por trimestres, ¿vale? Quizás queremos ver simplemente, en este caso en la demo no hay nada, pero en el segundo trimestre sí tenemos datos y nos va a dar un poco una información de cómo nos fue el segundo trimestre gráficamente, ¿vale? Si pasamos por encima, veremos además que tenemos un tooltip que nos indica, evidentemente, la suma de estos ingresos, ¿vale? Exactamente. Y si pasamos por estos puntos, nos dará cuál fue la diferencia en este mes en cuanto a ingresos y gastos, ¿vale? Otro apartado bastante interesante dentro de los informes sería conocer bueno, pues qué tipo de gastos son los que tenemos y la suma de los mismos. Este apartado estaría ordenado de mayor a menor gasto, ¿vale? Y creo que bueno, pues también es útil porque nos puede mostrar cuánto hemos gastado de alquiler, cuánto en teléfono, cuánto en viajes, ¿vale? Esto evidentemente, como os expliqué, viene todo de la base de datos de facturas que hemos añadido. Si tuviésemos, esta demo solo trabaja de momento con el 2018, pero si con SelConta llevamos años trabajando, vamos a poder filtrar y hacer una comparativa con años anteriores. Lo mismo en ventas de todos los productos nuestros creados, ¿vale? Aquí podemos ver cómo incluso se puede generar un scroll si el número de productos es bastante amplio. Podemos ver también, pues lo mismo, cuál es el producto más vendido, ¿vale? O con el que tenemos más ingresos en su total, ¿vale? También podemos obtener una pequeña gráfica de los mejores clientes, ¿vale? Aquellos clientes a los que más hemos vendido. La suma total en este año de lo vendido y ordenados de mayor a mejor cliente. SelConta en este caso nos muestra los cinco mejores clientes y tenemos aquí también pues un gráfico que nos muestra la diferencia en este gráfico entre ellos, ¿vale? Igual que tenemos el de clientes, tenemos el de proveedores. ¿Cuáles son los proveedores, mejores proveedores? O más bien, en este caso sería yo el buen cliente, porque lo que me indica es a qué proveedores son los que yo más he pagado, en cuáles he invertido más, ¿vale? Aquí lo tengo. Tendría también de mayor a menor cuáles serían esos totales, ¿vale? Y igualmente un gráfico que nos muestra una diferencia entre ellos, de mayor a menor. Hasta aquí el apartado de informes. Como vemos, es una sección que nos aporta unos datos básicos, pero no menos importantes, que iremos actualizando con el tiempo y veréis cómo con estas y nuevas herramientas podemos controlar el negocio pues, con más detalle y cada vez mejor. La última de nuestras secciones sería la de impuestos. Desde impuestos vamos a poder comprobar cómo a tiempo real cada uno de los impuestos de los que tenemos obligación de presentar a Hacienda, pues un poco según las facturas y gastos que tenemos incluidos, cuál va a ser el estado y qué cantidad de pago vamos generando con respecto a nuestras obligaciones con Hacienda. Vamos a pasar a verlo. Pulsamos en impuestos y se nos carga primeramente esta pantalla. Dependiendo de los modelos que tenemos obligación de presentar por nuestra actividad, vamos a tener aquí una serie de cuadros, ¿vale? Esto os resultará bastante común porque en tesorería y en la Home también se utiliza, pero en este caso nos va a indicar a qué modelo pertenece esta cantidad, modelo de obligada presentación a Hacienda. Ya os digo, dependiendo de tu actividad presentarás unos u otros, pero dependiendo de los modelos que tengas que presentar, pues te va a dar aquí un resumen, ¿vale? de estos impuestos. Incluso aquí, pulsando, puedes ver de dónde salen esos cálculos. Como os digo, SelConta utiliza todas las facturas de venta, de gastos, las inmovilizados que tengas presentados, amortizaciones que tengas presentadas, tus cuotas de seguridad social. Utiliza todos estos datos que normalmente utilizaría un asesor para realizar los cálculos oportunos de cada uno de estos modelos y poder ser presentados a Hacienda, ¿vale? Además, puedes filtrar estos modelos también, por si quieres una comprobación de cuál fue el importe generado en cada modelo dependiendo del trimestre o del año, ¿vale? Tenemos un gráfico que nos permite hacer una comparativa entre un año y otro. Como os he explicado otras veces, en esta demo de SelConta no tengo datos del año anterior, pero en caso de tenerlo se nos podría mostrar una comparativa entre ambos, entre 2018 y 2017. Incluso si me interesa solo ver la comparativa de uno de los modelos, también podría
anular aquí el resto de modelos y centrarme solo en la comparativa de uno. El apartado de documentación es el que va a permitir, porque SelfConta tiene una herramienta que te permite tener la posibilidad, si así lo quieres, tendrías la posibilidad de que SelfConta presentara automáticamente tus modelos fiscales en Hacienda y directamente con unos cálculos automáticos te hace esa presentación. Todos esos documentos que son presentados en Hacienda podrías luego descargarlos desde el apartado de documentación. De esa manera, si el modelo 303 ya fue presentado, ¿vale?, en el segundo periodo, en el segundo trimestre, podrías descargarlo aquí en formato PDF y descargando el formato PDF tendrías directamente pues la declaración oficial que ha sido presentada en Hacienda. De esta manera, pues muy cómodamente tienes, digamos, todos los datos presentados en Hacienda, cumple con tus obligaciones fiscales fácilmente y en caso de necesitar un asesor, utilizas a tu asesor bueno, pues directamente para lo que debe estar, para asesorarte y para indicarte de qué forma tienes que manejar un poco tu negocio a nivel fiscal para hacerlo correctamente. Hasta aquí el apartado de impuestos. Pues bien, hemos visto todas las opciones principales del sistema, del menú principal, pero faltaría ver ciertos ajustes que podemos hacer para personalizar en cierta medida algunas opciones de SelfConta, ¿vale? Para ello nos vamos directamente a la cabecera principal, a lo que sería el menú de opciones que tenemos aquí a la mano derecha y veremos que justo al lado de la posibilidad de tener nuestra imagen de perfil tendríamos un pequeño icono de configuración. Si pulsamos en configuración vamos a tener aquí distintos apartados que podemos configurar. Vamos a ir viendo cada uno de ellos de forma resumida, ¿vale? Si pulsamos en el primero de ellos, datos de usuario, empresa, aquí vamos a tener los datos propios, nuestro nombre comercial, nuestra razón social, nuestro DNI o CIF, nuestro código postal, dirección, provincia y población. Otros datos que podemos añadir es el tipo de impuesto con el que trabajamos, porque SelfConta soporta IVA, pero también soporta el IGIC de Canarias. Aparte nuestro email de contacto. ¿Recordáis esos recordatorios, nunca mejor dicho, esos recordatorios que se envían desde las facturas recurrentes de, oye, dentro de 5 días se te va a generar tales facturas para tus clientes de forma automática? Bueno, pues esos recordatorios van a llegar siempre aquí, a este correo electrónico, por eso es importante que lo añadáis. Aparte, tendríamos la posibilidad de añadir nuestro teléfono, la persona de contacto, el nombre de la persona de contacto y también una posibilidad, dependiendo del caso, del cambio de contraseña. Seguimos entonces con el siguiente apartado, que sería el de diseño de facturas dentro de los ajustes. El diseño de facturas nos va a permitir elegir entre 4 diseños básicos de SelfConta. Aquí podemos ver una preview de cada uno de ellos, podemos elegir el que más nos guste, este por ejemplo, ¿vale? Y pasar al siguiente apartado, paso siguiente. Desde este apartado podemos seleccionar un logotipo de nuestro sistema, ¿vale? Subimos el logotipo, recortamos y guardamos y pasamos al siguiente apartado. Este apartado nos permite elegir colores corporativos, pues bueno, podemos cambiar los colores de nuestra corporación, elegir entre una tipografía básica la que queremos y con estos ajustes, una vez que guardemos, se van a generar nuestros documentos de factura y PDF, ¿vale? Pasaremos a tener en nuestro perfil nuestro logotipo, pero además ese logo va a utilizarse, como ya os he indicado, en vuestras facturas PDF. Cuando descargáis, pues tendrá una apariencia un poco más corporativa, un poco más prediseñada, ¿vale? A vuestro gusto. Seguimos por el apartado de configuración y nos vamos a la configuración de textos. Aquí en configuración de texto tenéis unas ayudas que con más detenimiento podríais mirar. Directamente os voy a explicar cómo funciona. En este primer bloque, está dividido en 2 bloques, en este primer bloque los textos por defecto para el envío de documentos y facturas serían los cuerpos de email que se utilizan cuando enviamos una factura a nuestro cliente. Una factura que puede ser de venta, un presupuesto, un albarán,
o varios documentos, porque recordad que teníamos la posibilidad de marcar varias facturas, por ejemplo, de ventas en nuestro listado y enviar todas a la vez, cada una a su cliente. Entonces utiliza este último texto de aquí. Podemos cambiar este cuerpo de email y poner la explicación que queramos. Lo que sí que nos indica aquí en la ayuda es cómo debemos trabajar. ¿Por qué? Porque SailConta siempre va a detectar la palabra en mayúscula cliente como el nombre real de tu cliente. Es decir, luego en el email, esta palabra cliente va a modificarse automáticamente por el verdadero nombre que SailConta tiene de tu cliente. Total se va a modificar automáticamente por el total de la factura, ¿vale? Y el yo se va a modificar automáticamente por mi nombre de empresa. El resto lo podemos cambiar, pero si queremos utilizar el nombre de nuestro cliente, el total y mi nombre, tenemos que utilizar estas fórmulas, que tenéis aquí bien explicado. Es independiente el cuerpo de email de venta que el de presupuesto, que el de albaranes y que el de varios documentos enviados. También tenemos aquí otro nuevo apartado que sería los textos por defecto para las anotaciones en documentos. Vamos a ir un momento a la creación de facturas. Si nos vamos a la creación de facturas, aquí veremos cómo en el apartado último de otros datos de utilidad teníamos la posibilidad de crear una anotación. Si desde aquí añadimos una anotación, esta factura va a tener la posibilidad de imprimir esta anotación, ¿vale?, que hayamos redactado. Pero si nos vamos a los textos, a la configuración de textos, y añadimos aquí en venta una redacción, esta es la redacción que va a salir impresa en todos nuestros documentos de venta, siempre y cuando en la creación de factura no añadamos nada, ¿vale? Si no añadimos nada y aquí hay una redacción, este es el texto que va a salir por defecto y podemos controlarlo desde venta, gastos, presupuestos, albaranes, ¿vale? Hay muchos usuarios que preguntan directamente por esto: oye, yo quiero crear una anotación para que salga en mi impresión PDF o en mi factura, pero es que siempre quiero que sea la misma y veo que en la creación de factura puedo añadir una anotación, pero cada vez que creo una factura tengo que añadir esa anotación, copiarla y pegarla. No es necesario, te vienes aquí, creas una por defecto y es la que aparece siempre. Vamos a ver el siguiente, bastante sencillo, serían las cuentas bancarias. Las cuentas bancarias vimos también desde la creación de factura, cuando eliges una administración del cobro, tienes la posibilidad desde ahí mismo, rápidamente, la posibilidad de crear una nueva cuenta bancaria, pero tienes también la opción de crearlas desde aquí. Puedes personalizar los filtros. Si recordáis, en los listados, voy a ir un momento a los listados, tienes esta opción de filtro. Aquí verás que hay un número de filtros considerable y puede ser que al final, entre tantos filtros, si solo utilizas dos de ellos, pues te sea un poco engorroso tener tantas opciones. Por lo tanto, puedes venirte aquí, configurar tu filtro y marcar las opciones que realmente utilizas. Pues mira, yo solo trabajo con la opción de trimestre, año, el total y la fecha. Guardo y en el momento de irme a un listado, si filtro, como veréis ahora, el listado de filtro es mucho menor. Nos vamos al siguiente apartado, que sería la personalización de impuestos. Como bien os indiqué antes, dependiendo de los impuestos que tenemos obligatoriedad de presentar en Hacienda, pues tendríamos que tener marcados aquí qué impuestos son los que tenemos obligación de presentar. De esa manera, SailConta también, cuando nos vamos, si guardamos aquí, cuando nos vamos a los impuestos, podemos comprobar cómo ha desaparecido uno. ¿Por qué? Pues porque a mí no me interesa ese valor, puesto que yo solo tengo que presentar obligatoriamente estos tres, ¿vale? Eso es configurable también desde aquí, desde la personalización de impuestos. Podemos configurar también en el siguiente apartado ciertos aspectos del email. Es un aspecto un poco más para darnos confianza de que ese email está llegando de la manera adecuada. Tenemos la posibilidad de solicitar un acuse de recibo. Es importante entender que estas configuraciones son generales para todos los envíos que se hacen ahí por email desde SailConta. Si solicitamos un acuse de recibo, siempre vamos a recibir la opción de acuse de recibo de nuestro cliente.
También podemos activar una copia. Podemos decirle que todos los emails que enviemos a nuestros clientes con facturas, documentos y tal, nos lleguen a nosotros a una dirección de email aquí, ¿vale? Y esto es lo mismo pero una copia oculta. La diferencia, pues, queremos que nuestro cliente sepa que estamos recibiendo el documento, lo añadimos en copia. Queremos que nuestro cliente no sepa que nosotros también recibimos una copia del documento, lo añadimos aquí. Vamos al siguiente apartado, que es configuración de PDF. Aparte del diseño de factura, donde puedes elegir la plantilla del diseño de tu factura, tienes también la opción de indicar ciertos aspectos que quieres que salgan impresos o no en tu PDF. ¿Quieres que cuando añades un título en las anotaciones aparezca? Tendrías que seleccionar aquí este check. ¿Quieres que la distribución del cobro, oye, que esta factura la tienes que pagar por transferencia bancaria en el Sabadell en la cuenta tal? Está muy bien que lo hayas añadido en la factura, pero si quieres que aparezca en tu PDF tienes que tenerlo activo aquí. Las anotaciones que hemos visto antes, no sirve de nada que rellenes anotaciones, que configures anotaciones por defecto, si aquí en la impresión PDF no tienes activado que aparezca en tu PDF. Directamente aquí puedes, como bien podéis ver, puedes seleccionar qué quieres que aparezca y qué no quieres que aparezca en tus distintos PDF, ¿vale? Incluso tienes una opción que únicamente funciona para los albaranes, que es los precios en albaranes. Hay quien quiere que el albarán lleve el precio y hay quien no quiere. Quizás entregas el producto, entregas una mercancía y quien lo recoge, esa mercancía no tiene por qué saber lo que cuesta ese producto, ¿vale? Ese albarán, si no quieres que tenga precio, asegúrate de, en la configuración de PDF, tener activado este check. Igual que creamos cuentas bancarias, podemos desde aquí asignar nuevas series para nuestras facturas, tanto de venta como de gastos. Podemos crearlo desde aquí o, como bien vimos, desde la propia creación de factura también tenemos el acceso rápido para poder crearlo. Y el último apartado es la plantilla de exportación. Esta plantilla de exportación nos va a permitir, ¿vale? ¿Recordáis que teníamos en los listados de factura la opción de sacar un Excel contable? Pues ese Excel contable va a tener, digamos, un formato por defecto de tablas de Excel, pero esas tablas podemos personalizarlas desde este apartado, ¿vale? Podemos indicarle, pues la tabla A de nuestro Excel va a llevar como campo nombre. Y, pues por ejemplo, esto va a ser, pues, donde tengo por aquí, tipo de factura, número de factura, serie de número, serie de número. ¿Vale? Pues directamente desde aquí vamos a configurar una plantilla Excel que luego podemos utilizar para exportar un Excel exactamente con estas columnas. Si vamos pulsando en el más, podemos añadir columnas a nuestro Excel. De esa forma podemos personalizar el Excel que sacamos de SelConta para hacerlo coincidir lo más posible con el programa externo a donde queremos importar luego esos datos. Y hasta aquí, pues, todo lo que son las opciones de configuración de SelConta. Creo que, bueno, nos puede permitir tener un SelConta un poco más adaptado a nuestro negocio y poco más. Creo que hay bastantes cosillas por aquí que pueden ser útiles. Sí que nos quedaría una, que no es menos importante, que sería la de notificaciones. Si nos vamos a la cabecera principal, veremos aquí un pequeño icono en rojo que nos marca en número las distintas notificaciones que tenemos sin leer. Si pulsamos dentro vamos a pasar a un apartado que es una especie de buzón de correo interno que tiene SelConta, donde podemos ver el distinto historial de notificaciones que hemos ido recibiendo automáticamente, ¿vale? Son notificaciones normalmente que enviamos desde el propio departamento de desarrollo, departamento creativo dentro de SelConta. Y básicamente las principales que vas a ofrecer suelen ser de actualizaciones, mejoras del software o información relevante sobre cambios en lo que es el software. Se nos van a marcar con un sobre aquellas que estén sin leer y siempre si alguna las queremos eliminar porque tenemos demasiadas y queremos quedarnos con las importantes, podemos borrar la que ya no nos interese. Si entramos, por ejemplo, en una de ellas, vamos a ver pues simplemente un texto, en este caso, que nos indica que SelConta ha cambiado de versión y nos explica pues las distintas novedades que hay y en caso de haber incidencias que se han corregido, también las vamos a tener aquí. No está de más, por lo tanto, que podamos estar un poco atentos a esta sección para estar al día de si ha cambiado un botón de lugar, de si ha cambiado algo de sitio. Además de esto, como os vuelvo a repetir, tenemos siempre el chat de soporte, que también si detectamos algo nuevo, algo distinto,
podemos recurrir a él para preguntar, oye, esto que está aquí, que antes no estaba, ¿por qué? ¿Me puedes explicar esta nueva función, en qué consiste? Y siempre tenemos un blog también dentro de selfconta.es, un blog donde vamos a ir añadiendo pequeños videotutoriales, en este caso no como esta formación, muchos más técnicos y más reducidos, que te van a ir explicando aquellas novedades, en qué consisten y cómo utilizarlas. Nada más, espero que os haya gustado la presentación y sobre todo que os haya quedado bastante claro y que os ayude día a día esta formación en el uso de selfconta y en las distintas facturas y documentos que tengáis que crear en vuestro día a día de negocio. Un saludo.